A ver, Pablo, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué el Partido Popular, que hace 15 días decía... Tenemos aquí ya también a Cristina Pardo, que es una de nuestras expertas en Partido Popular, luego se lo preguntaré, pero ¿qué crees tú que ha cambiado? El PP hace unos días decía, Podemos mejor el vacío, que no existan, que no hablen o no debatir con ellos. Y ahora es choque permanente, ataque continuo. En fin, habrá que preguntárselo a ellos, pero parece que están muy preocupados y muy nerviosos, que por fin descubren un rival que les puede ganar. Lo que está claro que no iba a conseguir el Partido Socialista, pues nosotros encantados de asumir el desafío y si asumen que somos la oposición, lo seremos hasta que les ganemos unas elecciones. ¿Pero qué te parecen los que dicen los ataques del PP a Podemos, los ataques de Esperanza Aguirre a Pablo Iglesias favorecen a Podemos, perjudican al PSOE? A lo mejor buscan un nuevo bipartidismo, PP-Podemos. Lo que pasa es que eso no sería bipartidismo. El problema del bipartidismo es que las dos grandes formaciones políticas de este país estaban de acuerdo en las cuestiones estratégicas, estaban de acuerdo en lo fundamental y también en repartirse los privilegios. En nuestro caso sería la oportunidad de que el cambio político se hiciera real. Sobre si estas críticas favorecen, pues hombre, yo creo que los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes como para ver que algunas cosas que se han dicho de nosotros no son críticas ni son desafíos para debatir, son insultos, son calumnias y son basura muchas veces, y la gente se da cuenta. No hay más que ver las redes sociales para ver cómo hashtags como inventa una mentira sobre Podemos se convertían en trending topic. La gente está harta de que les tomen el pelo. Nosotros estamos dispuestos a debatir con todo el mundo y encantados de debatir con el Partido Popular de los problemas de nuestro país y de qué es lo que hay que hacer. Si siguen insultando y mintiendo, estoy convencido que los ciudadanos se lo harán pagar en las urnas. Tenemos, mira, una noticia de última hora, Pablo. Un tuit del Partido Popular de Madrid dice exactamente, acaba de salir ahora hace unos minutos, estamos recopilando declaraciones y artículos de Pablo Iglesias donde él mismo explica lo que luego calla. ¿Nos ayudas? Es decir, siguen las reacciones, están, digamos, analizando todo tu pasado. Es justo que lo hagan y para mí será un honor discutir con los representantes del Partido Popular de lo que haya que discutir. Creo que los nervios que demuestran con tuits como este o con declaraciones como las que llevan a cabo algunos de sus dirigentes es que lo estamos haciendo bien, es que tienen la sensación de que se les ha acabado el chollo y están poniéndose muy nerviosos. Nosotros encantados de asumir el desafío. El CIS de las europeas. Esta semana lo que ha analizado es que le estáis quitando mucho voto al Partido Socialista. También al Partido Popular, pero hay voto del Partido Socialista. Más de 400.000 votantes, digamos, del Partido Socialista que os han prestado también su voto. Con las encuestas siempre hay que ser prudentes y nosotros lo dijimos durante la campaña electoral y lo decimos ahora, no vamos a hacer política mirando las encuestas. Pero es verdad que las encuestas del CIS son muy serias y que en este caso revela una tendencia que creo que es muy sencilla y es que cada vez estamos más cerca del cambio político y cada vez hay más gente que quiere cambiar, que entiende que las cosas se pueden hacer de una manera distinta a como lo han hecho los partidos políticos tradicionales en nuestro país y yo creo que eso es una buena noticia, más allá de que nos favorezca a nosotros en términos democráticos, que en este país puede haber algo distinto al PP y al PSOE, porque desde luego las políticas que han aplicado tanto unos como otros nos están llevando a una situación que no le gusta a nadie. Ayer Esperanza Aguirre fue durísima, decía que os habíais apoyado en las técnicas de propaganda de dos genios de la maldad, como Goebbels, como Musenberg. No sé si te sentiste identificado. Yo tampoco vi que aplicarais muchas técnicas de Goebbels, pero bueno. En fin, la condesa Aguirre seguramente maneja mucho mejor que nosotros los cubiertos del pescado, pero desde luego a la hora de hacer análisis políticos la verdad es que no está al nivel que su cargo, su responsabilidad y lo que representa debería decir, debería plantear a los ciudadanos. En fin, ella verá si quiere seguir con ese estilo. Esta mañana Esperanza Aguirre ha estado en Espejo Público, en Antena 3, y ha dicho que no le respondéis a varias preguntas. Yo te las voy a hacer a través de ella. Por ejemplo, respecto a Cuba. Él quiere saber de verdad qué pensáis sobre Cuba y si Fidel, Raúl son casta o no casta. Escucha. ¿Está Pablo Iglesias con el régimen castrista? ¿Son una casta los Castro que lleva 55 años oprimiendo al pueblo cubano? Pablo.
Yo estaré encantado de discutir con la señora Esperanza Aguirre o con quien sea, de Cuba, de América Latina, de lo que ellos quieran. Pero hombre, cuando tenemos en nuestro país 6 millones de parados, cuando el gobierno de Esperanza Aguirre contrató más que nadie con la trama Gürtel, cuando los sobres en sobresueldos en A y en B y los maletines con billetes de 500 euros inundaban las sedes del Partido Popular, decirle a los ciudadanos que de lo que tenemos que hablar es de lo que piensa Pablo Iglesias sobre Cuba, en fin, dejemos de tomar el pelo a la gente. ¿Por qué no hablamos de los problemas de España? ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Yo no tengo problema, y yo nunca he ocultado lo que pienso sobre ninguna cuestión. Y hay cosas en Cuba que no me gustan y otras que sí. Pero estafar a los españoles de esta manera, decirles que ahora lo que tenemos que hacer es hablar de Cuba cuando somos el segundo país en la Unión Europea en malnutrición infantil, dejen ya de tomar el pelo a la gente. Vamos a discutir de lo que le importa a la gente, de qué medidas de gobierno habría que tomar, de si hacemos una reforma fiscal para que paguen los ricos o no, de si reformamos el Código Penal para que los corruptos y los defraudadores vayan a la cárcel o no. De eso no quiere hablar la señora Aguirre, de la Comunidad de Madrid, de España, de eso no quiere hablar de política internacional. Vamos, hombre. Nosotros queremos hablar de todo. A ver, Pablo Iglesias, para Podemos o para Pablo Iglesias, ¿Cuba es una dictadura, sí o no? Fíjate, yo aquí pienso que en Cuba no hay pluralismo político y eso es malo. Y a mí eso no me gusta, me gustaría que lo hubiera. Y aquí opino lo que han dicho los países de la Organización de Estados Americanos, que estaría muy bien que los Estados Unidos aflojaran el bloqueo para que se pudieran producir una serie de cambios políticos en Cuba que todos deseamos. Pero ojo, a mí no se me olvida que en América Latina hay cientos de miles, si no millones de niños desnutridos y que van descalzos. Ninguno de esos niños es cubano. Y aunque a mí no me guste la falta de pluralismo político, los logros sociales de un proceso político que estuvo amenazado de manera ilegítima por los Estados Unidos y que ha seguido estando amenazado, me parece que deben ser reconocidos, como han hecho por otra parte todos los demócratas españoles. Y tampoco se me olvida cómo el Partido Popular ha favorecido que empresas de sus amigos hagan negocios en Cuba. Entonces no sean ustedes tan hipócritas a la hora de hablar de ciertas cosas. Pero que a mí me gustaría que hubiera pluralismo político, claro que sí. Levanten el bloqueo, Estados Unidos. Otra pregunta. Esperanza Aguirre, en Espejo Público. Para Pablo Iglesias, ¿qué régimen quieres para España? Escuche. ¿Cuál es el régimen que Pablo Iglesias querría implantar de llegar aquí a la presidencia del gobierno? ¿Qué es lo que defiende el señor Iglesias en política? Eso que llaman, para no decir comunismo, porque saben que no gusta el socialismo real, pues ya se ha aplicado en la Unión Soviética, en todos los países que estaban en la órbita de Rusia, en Corea del Norte, se está aplicando en Cuba. Pues eso es lo que tiene que decir el señor Iglesias, si lo condena o es eso lo que quiere imponer en España. ¿Qué le dices? Nosotros querríamos algo mucho más sencillo, un régimen democrático en el que la separación de poderes sea efectiva, en el que no haya un sistema judicial para ricos que siempre los indulta, que siempre permite que banqueros no vayan a prisión, y otro para pobres que hace que una persona por participar en un piquete en una huelga general pueda estar 3 años en la cárcel. Queremos un régimen político en el que se respeten los derechos sociales, que es lo mismo que decir que se respete la Constitución, que a nadie se le eche de su casa a través de desahucios intolerables, que no se rescate con dinero público a los bancos. Queremos un régimen político que garantice que en España los ricos pagan impuestos, que garantice que las instituciones están para proteger a los ciudadanos y no para proteger a los corruptos. Algo tan sencillo como eso. Queremos un régimen político en el que la ley sea igual para todos y no hace falta ni hablar de la Unión Soviética ni de películas de vampiros. Queremos lo que quieren la mayor parte de los ciudadanos, que haya más democracia, que la clase política no disfrute de privilegios de los que carecen el conjunto de los ciudadanos, que no utilicen la posición de representación para gobernar en favor de una minoría y contra las mayorías sociales. Queremos lo que quiere la mayor parte de la gente. De nuevo Esperanza Aguirre también, sobre ETA. Y Pablo, hay quien dice, claro, es verdad que tú tuviste junto a otras fuerzas políticas encuentros con una organización como Herreira. Y hay quien dice, ¿por qué Podemos no se reúne? ¿Por qué no se reúne, por ejemplo, con víctimas del terrorismo? Con asociaciones de víctimas del terrorismo. ¿Lo vais a hacer? ¿Lo tenéis previsto? ¿Lo haríais si os lo pidieran? Para mí será un placer y un honor, y nosotros nos hemos reunido con asociaciones de profesionales de las Fuerzas Armadas y con asociaciones de la Guardia Civil. Nosotros vamos a dialogar con todo el mundo, pero el problema no es debatir sobre estas cosas, que está muy bien. El problema es cuando a alguien se le imputan delitos. Cuando alguien dice los de Podemos son terroristas o están con los terroristas, puede estar incurriendo en un delito, y nosotros pondremos esa información en manos de las autoridades judiciales, porque entendemos que los jueces y la policía tienen que investigar cuando se está produciendo un delito. Bueno, está con nosotros también José Bono, está John Muller, que por cierto Pablo acaba de escribir un libro junto a otros compañeros, periodistas y analistas, economistas, Podemos deconstruyendo
a Pablo Iglesias. No sé si ya lo conoces, si lo has leído. Sí, lo leí. Pero, John, una de las tesis es que Podemos es fruto de Rajoy. A ver, dando un titular, más o menos, o de las políticas del PP, ¿sí o no? ¿Esta es una de las tesis de tu libro? No. Una de las tesis que yo sostengo en el capítulo que me tocó escribir es que la llegada de elementos del populismo latinoamericano que Podemos ha incorporado a su estrategia política y a su fórmula va a provocar una revolución en el escenario político español. Pero yo quería aprovechar la ocasión de que Pablo está aquí para hacerle un par de preguntas. Yo creo que... ¿De una en una? Sí. Primero, vosotros habéis moderado sustancialmente vuestro mensaje a partir de la victoria electoral. Yo me imagino que en parte porque no esperabais que esta fuera tan contundente como fue, y en segundo lugar, pues porque estáis consolidando lo que es más un movimiento que un partido político al uso, como los que conocemos al uso. ¿Eso es deliberado? ¿Eso está siendo así? ¿Tú lo notas? ¿Cuáles son los temas que vais a sacar? ¿Hay cuestiones en vuestras propuestas políticas? Mientras en las económicas me parecen irreales, en las políticas hay cuestiones muy interesantes sobre transparencia, mandatos revocatorios, etcétera. Eso, que es muy atractivo para alguna parte de la sociedad española, ¿por qué no lo materializáis ya o lo concretáis más en la discusión pública? Y la segunda cuestión que te quería... De una en una. Vale. Pablo. No compartiría del todo la premisa de que estamos moderando nuestro discurso. Creo que nuestro discurso ha sido siempre muy moderado. Yo siempre he dicho, soy de izquierdas, pero creo que lo que toca hacer ahora es algo que podemos compartir con muchísimos ciudadanos que pueden tener valores diferentes o que se pueden identificar con etiquetas ideológicas diferentes. Para mí, hacer una reforma fiscal para que paguen las grandes fortunas es algo que entiende todo el mundo. Venga de donde venga, haya votado en el pasado a lo que haya votado. Que se tiene que perseguir la corrupción, que no se puede tolerar que la corrupción sea una forma de gobierno que permite que manden los que no se presentan a las elecciones, es algo que entiende todo el mundo. Y estas cosas es lo que dijimos en la campaña electoral, sin esconder lo que somos. Claro que yo soy de izquierdas, a mí eso se me nota, pero creo que ahora existe una mayoría social que estamos de acuerdo en convertirnos en mayoría política a partir de una serie de elementos que piensa la mayor parte de la gente y de los ciudadanos. Estamos encantados de que mucha gente que se ha acercado a Podemos dice, bueno, pues yo a lo mejor no pienso como tú en todas las cosas, o yo a lo mejor no he sido de izquierdas nunca, pero me parecéis gente honrada, gente que estudia, gente que responde a las preguntas, que se prepara a los debates y que lo que estáis diciendo es de sentido común. Creo que estamos en un momento de emergencia en el que toca organizar políticamente el sentido común en el que estamos la mayor parte de los españoles. Y la segunda cuestión, aprovecho que tengo muy poco tiempo, lo que contamos en el libro, lo que cuento yo en el capítulo, lo que dijiste la noche electoral, el por ahora que utilizaste, ¿fue un guiño deliberado al mensaje de por ahora de Chávez en su momento cuando se rindió en el golpe de Estado, o fue una traición del subconsciente? Pues creo que fue la verdad. Es decir, por ahora no hemos conseguido nuestros objetivos. Nuestro objetivo no era tener 5 diputados, nuestro objetivo, y lo dije durante toda la campaña electoral, era intentar ganar las elecciones para cambiar nuestro país, para que se produzca un cambio político. Y no lo hemos conseguido. Hay mucha gente que nos habla como si hubiéramos ganado las elecciones. No las ganamos, las ganó el Partido Popular. Y aunque el Partido Popular y el Partido Socialista recibieron un duro revés electoral al no llegar juntos al 50% de los votos, y eso es algo que se puede leer políticamente como que las posibilidades del cambio están abiertas, todavía no hemos ganado. Tuvimos 1,2 millones de votos, que está muy bien, pero para ganar las elecciones necesitamos mucho más. Lo vuelvo a decir ahora, por ahora no hemos conseguido nuestros objetivos. Nosotros no nacimos para ser una fuerza testimonial, nacimos para contribuir al cambio político en nuestro país. Está con nosotros también pues una persona que representa de alguna manera la política clásica, que también se la jugó en su momento, pero que, bueno, y ahora está más o menos retirado de la política. Presidente, bueno, a usted un fenómeno como el de Podemos, que en 4 meses se convierta casi en la tercera política de referencia, incluso por delante un poquito de Izquierda Unida, rebañándole voto al Partido Socialista, ¿qué le parece? Bueno, yo estaba escuchando ahora a Pablo Iglesias y pensaba, para mis adentros, que se explica muy bien, que tiene habilidades y capacidades especiales para lo que tú has llamado la política clásica. No quiero ofenderle. Pero de casta le viene al galgo. ¿Por qué dice de casta? Cuidado con esa palabra. De casta le viene al galgo porque... Ahí hay algo que nos estamos perdiendo. Su abuelo, don Manuel Iglesias, que era un seguidor de Indalecio Prieto y de la Nelken, de Margarita Nelken, llamó un día a nuestro despacho, porque al padre de este señor, que de casta, por eso digo, le viene al galgo, le había detenido Franco, que perteneció entonces su padre a la FUDE.
Y me correspondió el honor, como a tantos otros, de ir a Carabanchel, a cuidarle, a llevarle mensajes, a pasarle comida al padre de Iglesias. De modo que yo me acerco al fenómeno Iglesias pensando en su casta, que de alguna manera es la de millones de españoles que trabajamos en contra de la dictadura. Por eso, lo que más me ha molestado de Pablo Iglesias es que nos haya llamado casta y nos haya identificado con el Partido Popular. Yo, francamente, cuando escuchaba a Esperanza Aguirre ahora preguntarle, decía, pero si esas preguntas, como nos descuidemos, nos las hace a nosotros, porque es que esta señora, arrollando policías, es capaz de preguntarle a cualquier cosa, ¿no? Pero en ese sentido es en el que digo que Podemos es un fenómeno que ha surgido y en el que, si me permite Iglesias una crítica que le voy a hacer, cuando hablas de que vas a ganarle al PP, dando ya por supuesto que nos has ganado, te advierto que no estamos dispuestos y que además en tu modo de hablar, que tanto he elogiado, se trasluce una modesta soberbia que como no cuides, eso es incompatible. Que como no cuides, es probable que sea la brecha por la que entren tus enemigos de casta, que ya sabes que no somos nosotros, por lo que te decía de dónde le venía al perro la casta. Pablo Iglesias. Bueno, recibir críticas de Pepe Bono es un honor y la verdad es que se echa en falta gente en la política activa con ese nivel, aunque tengamos muchas diferencias, aunque estemos en desacuerdo en muchas cosas. Yo durante la campaña electoral repetía mucho que yo llevo el socialismo en el ADN por ser nieto de quien soy y conocí porque lo he mamado en casa lo que significaba ser socialista durante la guerra que hubo en nuestro país y sobre todo durante la dictadura. Mi abuelo estuvo 5 años en la cárcel y nos contaba lo que era el Partido Socialista de Madrid cuando se reunían el 1 de mayo frente a la tumba de Pablo Iglesias. Yo me llamo Pablo en honor a mis abuelos y era muy poca gente. Entonces a mí, por venir de una familia así, me ha dolido mucho que un partido político que despertó tantas ilusiones, que movió a las conciencias de tanta gente, que contó con un apoyo enorme, con una militancia maravillosa, que tuvo la responsabilidad de llevar a cabo muchas transformaciones políticas en nuestro país y muchas efectivamente las llevó a cabo, haya terminado con algunos dirigentes que terminan en consejos de administración de grandes empresas a favor de las políticas de austeridad, de acuerdo en Europa, aunque parece que está habiendo algunas rectificaciones en votar y en gobernar con la derecha, convertidos en algo que es precisamente lo contrario a lo que debería ser socialista. Y creo que precisamente por eso cada vez hay más socialistas que se identifican con Podemos, que dicen mis ideas se expresan ahí. Yo me considero a mí mismo socialista. Y claro, respecto a qué puede ocurrir en el futuro, yo no quería ser soberbio en ningún caso, pero sí romper una etiqueta, que es la etiqueta de, bueno, estos son chicos jóvenes, tienen razón, son muy simpáticos, son muy éticos, pero no pueden gobernar. Claro que podemos gobernar y tenderemos la mano a todo el mundo. A mí me ha gustado mucho la decisión de Pedro Sánchez de dar la orden a sus eurodiputados de que no votaran a Juncker. Sé que algunos no lo han hecho, otros no lo tengo tan claro, pero creo que ha sido una decisión valiente y nosotros vamos a tender la mano a todo el mundo. Si el Partido Socialista a partir de ahora dice se acabaron las puertas giratorias, se acabó no hacer reformas fiscales para que paguen impuestos los que los tienen que pagar, vamos a discutir también la posibilidad de hacer una auditoría pública de la deuda, que no es un drama, que hay que proteger primero a los ciudadanos, que hemos visto como en muchos países cuando se establecen reestructuraciones y quitas de la deuda, los acreedores se ponen a la cola, que vamos a acabar con la austeridad, que vamos a proteger los derechos sociales. A lo mejor podemos construir el cambio juntos. No hay ningún sectarismo por nuestra parte. Pero, por desgracia, lo que ha demostrado hasta ahora el Partido Socialista o sus dirigentes o algunos de sus dirigentes es estar más cerca de los que mandan, de los poderes financieros, de los ricos, que de la gente. Y yo creo que cada vez hay más ciudadanos que ya no se convencen con eso, que no se dejan engañar más veces. Bueno, a mí me agrada escuchar que son muchas, son las palabras que has utilizado, cosas buenas que ha hecho el Partido Socialista, es evidente. Pero reconocido como lo has hecho, yo lo valoro. Ahora bien, quisiera trasladar algo que probablemente no estemos de acuerdo, pero en tu discurso
puede muchas personas entender un cierto odio social, una cierta capacidad de enfrentamiento, cuando decías aquel día, ¿no?, ahora vamos a por ellos. Hay gente a la que por el modo en que se manifiesta, por el modo en que se habla, puede sentir miedo de vosotros. No es que yo quiera asesoraros acerca de cómo habéis de conseguir votos. Lo que sí digo es que el Partido Socialista, entre esas muchas cosas que ha hecho, ha sido el que ha generalizado las pensiones en España y la educación y la sanidad, y que no somos perfectos, Pablo, no somos perfectos. Tenemos defectos, pero a mí me parece que no sería justo que hoy yo pasara por alto, y me sería muy fácil, lo de las puertas giratorias referidas a Felipe González. Felipe González, que has citado muchas veces, es un referente de honor y de socialismo para millones de españoles. Le votaron muchísimos españoles y muchos le queremos. Y a mí me parece que si hay que hablar de ejemplos de desvergüenza, los tenéis más cerca en la derecha que en la izquierda. El Partido Socialista, y con la elección de Pedro Sánchez, no aspiramos a ganaros. A quien queremos ganarle es al Partido Popular. Si nos ayudáis a ganarle al Partido Popular, estupendo. Pero nuestro objetivo no sois vosotros. No queremos destrozaros. Queremos ganar en este país para hacer políticas que tengan que ver con la solidaridad y con la justicia. Y es verdad que no somos perfectos, que cometemos errores. Pero yo te diría que, aunque te venga bien para cosechar votos de los que antes fueron socialistas, si hay que poner ejemplos de desvergüenza, piensa en Bárcenas antes que en Felipe González, porque hasta la comparación me ensucia la boca. Felipe González es un hombre de honor, y 20 años después de haber dejado de ser presidente del gobierno, que pueda ejercer una actividad privada con arreglo a la ley, a mí me parece que puede merecer críticas, pero yo creo que no debería ser el giro, la puerta giratoria de las críticas que hacéis a los planteamientos del PSOE. Pablo, nos quedan 3 minutos. 1 minuto para responder al presidente Bono. A toda velocidad, vergüenza y miedo. Es verdad que la derecha hace cosas terribles, pero eso a mí no me sorprende. A mí lo que me indigna es que alguien como Felipe González, que representó lo que representó las ilusiones de mucha gente, pueda terminar, por muy legal que sea, asesorando a multimillonarios como Carlos Slim en México o estando en consejos de administración. Qué bonito sería que un expresidente socialista, abogado laboralista de profesión, ejerciera su profesión cuando deja la presidencia, como hacen otros muchos responsables políticos. Respecto al miedo, es verdad que el PP va a tratar de agitar el miedo de Podemos, pero dice Josep Fontana, uno de los mejores historiadores de nuestro país vivos, que buena parte de los avances sociales que se lograron en el siglo XX era por el miedo de los ricos. El miedo de los ricos hizo que hubiera jornada laboral de 8 horas, hizo que hubiera seguros sanitarios, hizo que hubiera una educación para todo el mundo. Y dice Fontana, el miedo está cambiando de bando. Ahora quien tiene miedo es la gente humilde, la gente normal. Miedo a que te echen del trabajo, miedo a que te desahucien, miedo a que tus hijos no puedan estudiar. Y nosotros lo vamos a decir muy claro, aunque no funcione a nivel electoral. El miedo tiene que cambiar de bando. No puede ser que el miedo lo tenga la gente humilde, la gente de abajo, la gente que saca adelante a nuestro país. Si alguien tiene que tener miedo, son los privilegiados que nos han llevado al desastre. Y cuando digo miedo, es como miedo a que ganemos las elecciones y hagamos leyes justas, que es lo que habría que hacer en este país. Leyes justas. Presidente, 20 segundos. Sí, el modo en el que te rectificas a ti mismo sobre el miedo es digno de aplauso desde el punto de vista de la oratoria. Pero Pablo, ese discurso da miedo, porque en España los bandos evocan otros miedos. Y desde la izquierda del Partido Socialista Democrática podemos hacer la justicia sin dar miedo. No es preciso dar miedo. Es una diferencia que resaltaba y que la digo con afecto porque tengo gentes cercanas que por error te han votado. Pero espero convencerles de aquí a las próximas de que probablemente vuestros miedos van en inversión directa a vuestros discursos que estáis moderando. No parecéis el mismo, cualquier día te cortas la coleta y esto, desde mi punto de vista, podría darte votos, pero te quitaría identidad. A ver, ya veremos si por error o no.
alguna persona cercana a eso haya votado Podemos. Pablo, te pido respuestas muy rápidas porque hay 3 cuestiones y tenemos que ir concluyendo. Beatriz Zamorano, hablando del miedo, hoy el diario El Mundo lo desvela. Beatriz, esos tuits amenazando directamente de muerte a Pablo Iglesias que están siendo investigados por la justicia. Sí, Podemos ha denunciado por lo menos 3 cuentas de la red social Twitter donde aparecen mensajes, amenazas contra la formación, contra Podemos y contra el propio Pablo Iglesias. Mensajes como que Iglesias debe acabar en una fosa con un tiro, o incluso una de las publicaciones más fuertes, un fotomontaje de un cuadro de Goya de los fusilamientos de mayo donde varios miembros como Teresa Rodríguez, como Monedero o Iglesias son fusilados. Amenazas, hechos que ya se investigan, que podrían conllevar penas de 1 y 3 años de cárcel por un posible delito de incitación al odio, violencia y discriminación por razones ideológicas. Pablo, además el ministro del Interior, Jorge Fernández, acaba de comentar que no va a haber impunidad ante estas personas que os están atacando y amenazando de esta manera. ¿Qué te parece un titular? Pues en este caso agradezco al ministro que haga su trabajo y confiamos en la policía para que investigue la peligrosidad de estas amenazas y confiamos en los jueces de nuestro país, claro que sí. Información que acaba de publicar la cadena SER, dice que tienen una especie de informe, documento de tu formación, de Podemos, donde Podemos dice a sus simpatizantes hay que moverse antes de que el PP pueda utilizar la recuperación y que hay que moverse antes y movilizarse antes de que el PSOE se recupere. Sí, es un documento de estrategia política que es público, además, en el que señalamos, creo que en este caso, una serie de obviedades. El Partido Popular quiere, da la impresión de que quiere jugar al largo plazo, al partido largo, y es verdad que el Partido Socialista está llevando lo que de momento parece una serie de cambios en términos de marketing muy inteligentes, y en ese escenario nosotros también vamos a diseñar estrategias, pero es un documento público como todos los que hacemos nosotros. A ver, la última. Bueno, tengo otra más, pero esa te la reservo para el final. Que es que el Partido Popular de Andalucía, lo estoy viendo, John Muller le va a dar algo. Claro. Le va a girar la cabeza. El Partido Popular de Andalucía, no sé si lo sabes, pero que en las últimas horas ha dicho que pide renta básica para los andaluces. Esto me suena a Podemos. Si es que algunas cosas que dicen que son imposibles, algunas de nuestras propuestas que parece que anticipan el apocalipsis, resulta que al final son razonables y diferentes actores políticos, independientemente de cómo piensan, dicen, pues claro, para proteger el empleo, para proteger las condiciones de trabajo, la renta básica, que se ha aplicado ya en muchos sitios, puede ser un instrumento razonable para proteger los derechos sociales. Pues felicitar al Partido Socialista de Andalucía por asumir una medida que es razonable y que va a servir para ayudar a la gente. Y estamos encantados de influir tanto en el escenario político, que de repente todo el mundo haga primarias abiertas y ciudadanos, que cada vez haya más gente que entienda que la renta básica es necesaria. El siguiente desafío será que todo el mundo entienda que hay que hacer una auditoría pública de la deuda. Y si lo conseguimos, estaremos encantados de haber contribuido al bienestar de nuestro país. Ahora, ¿qué dirá Esperanza Aguirre? El Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno, proponiendo una renta básica como la propone Podemos. Esto es espectacular. Una cosa más, ¿te vas a cortar la coleta, sí o no? Para nada. Yo llevo coleta desde los 15 años y muy contento que estoy con ella. No me la pienso cortar mientras la alopecia me respete. Si me quedara calvo, pues a lo mejor tendría que replantearme las cosas, pero no parece que eso vaya a ocurrir. Entonces, mientras tenga pelo, llevaré coleta. No, ya me gustaría a mí tener esa posibilidad. De todas maneras, Pablo, muchísimas gracias. Presidente, no se va a cortar la coleta. Por cierto, si usted tuviera que esconderse, ¿la casa de Pablo Iglesias o la casa de Esperanza Aguirre? Bueno, Esperanza Aguirre de decir que es la española que más trabaja en favor de Podemos. Pero la pregunta es que no me quería ir sin decirlo, después de las preguntas que ha hecho. Pero a la pregunta no tengo ninguna duda. Yo no votaré a Podemos. Convenceré a mis cercanos de que es un disparate hacerlo, que el Partido Socialista representa el progreso y el partido de Podemos pues representa un odio social que no puedo aceptar. Pero si yo tuviera que esconderme, como otras veces me escondí, entre la casa de Pablo Iglesias, donde estará su padre, y la memoria de su abuelo, y la de Esperanza Aguirre, donde está ella, siempre iría a esconderme a casa de Pablo Iglesias. Pablo, un abrazo, nos vemos. Gracias, Antonio, hasta pronto. Bueno, Pablo acaba de escribir un libro junto a otros compañeros, periodistas y analistas, economistas, Podemos, deconstruyendo a Pablo Iglesias. No sé si ya lo conoces, si lo has leído. Sí, lo leí. Pero John, una de las tesis es que Podemos es fruto de Rajoy.
A ver, dando un titular, más o menos, o de las políticas del PP, ¿sí o no? ¿Esta es una de las tesis de tu libro? No. Una de las tesis que yo sostengo en el capítulo que me tocó escribir es que la llegada de elementos del populismo latinoamericano que Podemos ha incorporado a su estrategia política y a su fórmula va a provocar una revolución en el escenario político español. Pero yo quería aprovechar la ocasión de que Pablo está aquí para hacerle un par de preguntas. Yo creo que... ¿De una en una? Sí. Primero, vosotros habéis moderado sustancialmente vuestro mensaje a partir de la victoria electoral. Yo me imagino que en parte porque no esperabais que esta fuera tan contundente como fue, y en segundo lugar, pues porque estáis consolidando lo que es más un movimiento que un partido político al uso, como los que conocemos al uso. ¿Eso es deliberado? ¿Eso está siendo así? ¿Tú lo notas? ¿Cuáles son los temas que vais a sacar? ¿Hay cuestiones en vuestras propuestas políticas? Mientras en las económicas me parecen irreales, en las políticas hay cuestiones muy interesantes sobre transparencia, mandatos revocatorios, etcétera. Eso que es muy atractivo para alguna parte de la sociedad española, ¿por qué no lo materializáis ya o lo concretáis más en la discusión pública? Y la segunda cuestión que te quería... De una en una. Vale. Pablo. No compartiría del todo la premisa de que estamos moderando nuestro discurso. Creo que nuestro discurso ha sido siempre muy moderado. Yo siempre he dicho, soy de izquierdas, pero creo que lo que toca hacer ahora es algo que podemos compartir con muchísimos ciudadanos que pueden tener valores diferentes o que se pueden identificar con etiquetas ideológicas diferentes. Para mí, hacer una reforma fiscal para que paguen las grandes fortunas es algo que entiende todo el mundo. Venga de donde venga, haya votado en el pasado a lo que haya votado. Que se tiene que perseguir la corrupción, que no se puede tolerar que la corrupción sea una forma de gobierno que permite que manden los que no se presentan a las elecciones, es algo que entiende todo el mundo. Y estas cosas es lo que dijimos en la campaña electoral, sin esconder lo que somos. Claro que yo soy de izquierdas, a mí eso se me nota, pero creo que ahora existe una mayoría social que estamos de acuerdo en convertirnos en mayoría política a partir de una serie de elementos que piensa la mayor parte de la gente y de los ciudadanos. Estamos encantados de que mucha gente que se ha acercado a Podemos dice, bueno, pues yo a lo mejor no pienso como tú en todas las cosas, o yo a lo mejor no he sido de izquierdas nunca, pero me parecéis gente honrada, gente que estudia, gente que responde a las preguntas, que se prepara a los debates y que lo que estáis diciendo es de sentido común. Creo que estamos en un momento de emergencia en el que toca organizar políticamente el sentido común en el que estamos la mayor parte de los españoles. Y la segunda cuestión, aprovecho que tengo muy poco tiempo, lo que contamos en el libro, lo que cuento yo en el capítulo, lo que dijiste la noche electoral, el por ahora que utilizaste, ¿fue un guiño deliberado al mensaje de por ahora de Chávez? Has ganado. Te advierto que no estamos dispuestos y que además en tu modo de hablar, que tanto he elogiado, se trasluce una modesta soberbia que como no cuides, eso es incompatible. Que como no cuides es probable que sea la brecha por la que entren tus enemigos de casta, que ya sabes que no somos nosotros, por lo que te decía de dónde le venía al perro la casta. Pablo Iglesias. Bueno, recibir críticas de Pepe Bono es un honor y la verdad es que se echa en falta gente en la política activa con ese nivel, aunque tengamos muchas diferencias, aunque estemos en desacuerdo en muchas cosas. Yo durante la campaña electoral repetía mucho que yo llevo el socialismo en el ADN por ser nieto de quien soy y conocí porque lo he mamado en casa lo que significaba ser socialista durante la guerra que hubo en nuestro país y sobre todo durante la dictadura. Mi abuelo estuvo 5 años en la cárcel y nos contaba lo que era el Partido Socialista de Madrid cuando se reunían el 1 de mayo frente a la tumba de Pablo Iglesias. Yo me llamo Pablo en honor a mis abuelos y era muy poca gente. Entonces a mí, por venir de una familia así, me ha dolido mucho que un partido político que despertó tantas ilusiones, que movió a las conciencias de tanta gente, que contó con un apoyo enorme, con una militancia maravillosa, que tuvo la responsabilidad de llevar a cabo muchas transformaciones políticas en nuestro país y muchas efectivamente las llevó a cabo, haya terminado con algunos dirigentes que terminan en consejos de administración de grandes empresas a favor de las políticas de austeridad, de acuerdo en Europa, aunque parece que está habiendo algunas rectificaciones en votar y en gobernar con la derecha, convertidos en algo que es precisamente lo contrario a lo que debería ser socialista. Y creo que precisamente por eso cada vez hay más socialistas que se identifican con Podemos, que dicen mis ideas se expresan ahí. Yo me considero a mí mismo socialista.
Y claro, respecto a qué puede ocurrir en el futuro, yo no quería ser soberbio en ningún caso, pero sí romper una etiqueta, que es la etiqueta de, bueno, estos son chicos jóvenes, tienen razón, son muy simpáticos, son muy éticos, pero no pueden gobernar. Claro que podemos gobernar y tenderemos la mano a todo el mundo. A mí me ha gustado mucho la decisión de Pedro Sánchez de dar la orden a sus eurodiputados de que no votaran a Juncker. Sé que algunos no lo han hecho, otros no lo tengo tan claro, pero creo que ha sido una decisión valiente y nosotros vamos a tender la mano a todo el mundo. Si el Partido Socialista a partir de ahora dice se acabaron las puertas giratorias, se acabó no hacer reformas fiscales para que paguen impuestos los que los tienen que pagar, vamos a discutir también la posibilidad de hacer una auditoría pública de la deuda, que no es un drama, que hay que proteger primero a los ciudadanos, que hemos visto como en muchos países cuando se establecen reestructuraciones y quitas de la deuda, los acreedores se ponen a la cola, que vamos a una situación que no le gusta a nadie. Ayer Esperanza Aguirre fue durísima, decía que os habíais apoyado en las técnicas de propaganda de dos genios de la maldad, como Goebbels, como Musenberg. No sé si te sentiste identificado. Yo tampoco vi que aplicarais muchas técnicas de Goebbels, pero bueno. En fin, la condesa Aguirre seguramente maneja mucho mejor que nosotros los cubiertos del pescado, pero desde luego a la hora de hacer análisis políticos, la verdad es que no está al nivel que su cargo, su responsabilidad y lo que representa debería decir, debería plantear a los ciudadanos. En fin, ella verá si quiere seguir con ese estilo. Esta mañana Esperanza Aguirre ha estado en Espejo Público, en Antena 3, y ha dicho que no le respondéis a varias preguntas. Yo te las voy a hacer a través de ella. Por ejemplo, respecto a Cuba. Él quiere saber de verdad qué pensáis sobre Cuba y si Fidel, Raúl son casta o no casta. Escucha. Está Pablo Iglesias con el régimen castrista. Son una casta los Castro que lleva 55 años oprimiendo al pueblo cubano. Pablo. Yo estaré encantado de discutir con la señora Esperanza Aguirre o con quien sea, de Cuba, de América Latina, de lo que ellos quieran. Pero hombre, cuando tenemos en nuestro país 6 millones de parados, cuando el gobierno de Esperanza Aguirre contrató más que nadie con la trama Gürtel, cuando los sobres en sobresueldos en A y en B y los maletines con billetes de 500 euros inundaban las sedes del Partido Popular, decirle a los ciudadanos que de lo que tenemos que hablar es de lo que piensa Pablo Iglesias sobre Cuba, en fin, dejemos de tomar el pelo a la gente. ¿Por qué no hablamos de los problemas de España? ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Yo no tengo problema, y yo nunca he ocultado lo que pienso sobre ninguna cuestión. Y hay cosas en Cuba que no me gustan y otras que sí. Pero estafar a los españoles de esta manera, decirles que ahora lo que tenemos que hacer es hablar de Cuba cuando somos el segundo país en la Unión Europea en malnutrición infantil, dejen ya de tomar el pelo a la gente. Vamos a discutir de lo que le importa a la gente, de qué medidas de gobierno habría que tomar, de si hacemos una reforma fiscal para que paguen los ricos o no, de si reformamos el Código Penal para que los corruptos y los defraudadores vayan a la cárcel o no. De eso no quiere hablar la señora Aguirre, de la Comunidad de Madrid, de España, de eso no quiere hablar de política internacional. Vamos, hombre. Nosotros queremos hablar de todo. A ver, Pablo Iglesias, para Podemos o para Pablo Iglesias, ¿Cuba es una dictadura, sí o no? Fíjate, yo aquí pienso que en Cuba no hay pluralismo político y eso es malo. Y a mí eso no me gusta. Me gustaría que lo hubiera. Y aquí opino lo que han dicho los países de la Organización de Estados Americanos, que estaría muy bien que los Estados Unidos aflojaran el bloqueo para que se pudieran producir una serie de cambios políticos en Cuba que todos deseamos. Pero ojo, a mí no se me olvida que en América Latina hay cientos de miles, si no millones de niños desnutridos y que van descalzos. Ninguno de esos niños es cubano. Y aunque a mí no me guste la falta de pluralismo político, los logros sociales de un proceso político. Ahora bien, quisiera trasladar algo que probablemente no estemos de acuerdo, pero en tu discurso puede muchas personas entender un cierto odio social, una cierta capacidad de enfrentamiento, cuando decías aquel día, ¿no? Ahora vamos a por ellos. Hay gente a la que por el modo en que se manifiesta, por el modo en que se habla, puede sentir miedo de vosotros. No es que yo quiera asesoraros acerca de cómo habéis de conseguir votos. Lo que sí digo es que el Partido Socialista, entre esas muchas cosas que ha hecho, ha sido el que ha generalizado las pensiones en España y la educación y la sanidad, y que no somos perfectos, Pablo, no somos perfectos. Tenemos defectos, pero a mí me parece que no sería justo que hoy yo pasara por alto, y me sería muy fácil, lo de las puertas giratorias referidas a Felipe González. Felipe González,
que has citado muchas veces, es un referente de honor y de socialismo para millones de españoles. Le votaron muchísimos españoles y muchos le queremos. Y a mí me parece que si hay que hablar de ejemplos de desvergüenza, los tenéis más cerca en la derecha que en la izquierda. El Partido Socialista y con la elección de Pedro Sánchez no aspiramos a ganaros. A quien queremos ganarle es al Partido Popular. Si nos ayudáis a ganarle al Partido Popular, estupendo. Pero nuestro objetivo no sois vosotros. No queremos destrozaros. Queremos ganar en este país para hacer políticas que tengan que ver con la solidaridad y con la justicia. Y es verdad que no somos perfectos, que cometemos errores. Pero yo te diría que, aunque te venga bien para cosechar votos de los que antes fueron socialistas, si hay que poner ejemplos de desvergüenza, piensa en Bárcenas antes que en Felipe González, porque hasta la comparación me ensucia la boca. Felipe González es un hombre de honor. Y 20 años después de haber dejado de ser presidente del gobierno, que pueda ejercer una actividad privada con arreglo a la ley, a mí me parece que puede merecer críticas, pero yo creo que no debería ser el giro, la puerta giratoria de las críticas que hacéis a los planteamientos del PSOE. Pablo, nos quedan 3 minutos. 1 minuto para responder al presidente Bono. A toda velocidad, vergüenza y miedo. Es verdad que la derecha hace cosas terribles, pero eso a mí no me sorprende. A mí lo que me indigna es que alguien como Felipe González, que representó lo que representó las ilusiones de mucha gente, pueda terminar, por muy legal que sea, asesorando a multimillonarios como Carlos Slim en México. O queremos un régimen político en el que la ley sea igual para todos y no hace falta ni hablar de la Unión Soviética ni de películas de vampiros. Queremos lo que quieren la mayor parte de los ciudadanos, que haya más democracia, que la clase política no disfrute de privilegios de los que carecen el conjunto de los ciudadanos, que no utilicen la posición de representación para gobernar en favor de una minoría y contra las mayorías sociales. Queremos lo que quiere la mayor parte de la gente. De nuevo Esperanza Aguirre también, sobre ETA. Y Pablo, hay quien dice, claro, es verdad que tú tuviste junto a otras fuerzas políticas encuentros con una organización como Herreira. Y hay quien dice, ¿por qué Podemos no se reúne? ¿Por qué no se reúne, por ejemplo, con víctimas del terrorismo? Con asociaciones de víctimas del terrorismo. ¿Lo vais a hacer? ¿Lo tenéis previsto? ¿Lo haríais si os lo pidieran? Para mí será un placer y un honor, y nosotros nos hemos reunido con asociaciones de profesionales de las Fuerzas Armadas y con asociaciones de la Guardia Civil. Nosotros vamos a dialogar con todo el mundo, pero el problema no es debatir sobre estas cosas, que está muy bien. El problema es cuando a alguien se le imputan delitos. Cuando alguien dice los de Podemos son terroristas o están con los terroristas, puede estar incurriendo en un delito, y nosotros pondremos esa información en manos de las autoridades judiciales, porque entendemos que los jueces y la policía tienen que investigar cuando se está produciendo un delito. Bueno, está con nosotros también José Bono, está John Muller, que por cierto, Pablo, acaba de escribir un libro junto a otros compañeros, periodistas y analistas, economistas, Podemos, deconstruyendo a Pablo Iglesias. No sé si ya lo conoces, si lo has leído. Sí, lo leí. Pero John, una de las tesis es que Podemos es fruto de Rajoy. A ver, dando un titular, más o menos, o de las políticas del PP, ¿sí o no? ¿Esta es una de las tesis de tu libro? No. Una de las tesis que yo sostengo en el capítulo que me tocó escribir es que la llegada de elementos del populismo latinoamericano que Podemos ha incorporado a su estrategia política y a su fórmula va a provocar una revolución en el escenario político español. Pero yo quería aprovechar la ocasión de que Pablo está aquí para hacerle un par de preguntas. Yo creo que... ¿De una en una? Sí. Primero, vosotros habéis moderado sustancialmente vuestro mensaje a partir de la victoria electoral. Yo me imagino que en parte porque no esperabais que esta fuera tan contundente como fue, y en segundo lugar, pues porque estáis consolidando lo que es más un movimiento que un partido político al uso, como los que conocemos al uso. ¿Eso es deliberado? ¿Eso está siendo así? ¿Tú lo notas? ¿Cuáles son los temas que vais a sacar? ¿Hay cuestiones en vuestras propuestas políticas? Mientras en las económicas me parecen irreales, en las políticas hay cuestiones muy interesantes sobre transparencia, mandatos revocatorios, etcétera. Eso, que es muy atractivo para alguna parte de la sociedad española, ¿por qué no lo materializáis ya o lo concretáis más en la discusión pública? Y la segunda cuestión que te quería... De una en una. Vale. Pablo.
No compartiría del todo la premisa de que estamos moderando nuestro discurso. Creo que nuestro discurso ha sido siempre muy moderado. Yo siempre he dicho, Lo decías aquel día, ¿no? Ahora vamos a por ellos. Hay gente a la que por el modo en que se manifiesta, por el modo en que se habla, puede sentir miedo de vosotros. No es que yo quiera asesoraros acerca de cómo habéis de conseguir votos. Lo que sí digo es que el Partido Socialista, entre esas muchas cosas que ha hecho, ha sido el que ha generalizado las pensiones en España y la educación y la sanidad, y que no somos perfectos, Pablo, no somos perfectos. Tenemos defectos, pero a mí me parece que no sería justo que hoy yo pasara por alto, y me sería muy fácil, lo de las puertas giratorias referidas a Felipe González. Felipe González, que has citado muchas veces, es un referente de honor y de socialismo para millones de españoles. Le votaron muchísimos españoles y muchos le queremos. Y a mí me parece que si hay que hablar de ejemplos de desvergüenza, los tenéis más cerca en la derecha que en la izquierda. El Partido Socialista, y con la elección de Pedro Sánchez, no aspiramos a ganaros. A quien queremos ganarle es al Partido Popular. Si nos ayudáis a ganarle al Partido Popular, estupendo. Pero nuestro objetivo no sois vosotros. No queremos destrozaros. Queremos ganar en este país para hacer políticas que tengan que ver con la solidaridad y con la justicia. Y es verdad que no somos perfectos, que cometemos errores. Pero yo te diría que, aunque te venga bien para cosechar votos de los que antes fueron socialistas, si hay que poner ejemplos de desvergüenza, piensa en Bárcenas antes que en Felipe González, porque hasta la comparación me ensucia la boca. Felipe González es un hombre de honor, y 20 años después de haber dejado de ser presidente del gobierno, que pueda ejercer una actividad privada con arreglo a la ley, a mí me parece que puede merecer críticas, pero yo creo que no debería ser el giro, la puerta giratoria de las críticas que hacéis a los planteamientos del PSOE. Pablo, nos quedan 3 minutos. 1 minuto para responder al presidente Bono. A toda velocidad, vergüenza y miedo. Es verdad que la derecha hace cosas terribles, pero eso a mí no me sorprende. A mí lo que me indigna es que alguien como Felipe González, que representó lo que representó las ilusiones de mucha gente, pueda terminar, por muy legal que sea, asesorando a multimillonarios como Carlos Slim en México o estando en consejos de administración. Qué bonito sería que un expresidente socialista, abogado laboralista de profesión, ejerciera su profesión cuando deja la presidencia, como hacen otros muchos responsables políticos. Respecto al miedo, es verdad que el PP va a tratar de agitar el miedo de Podemos, pero dice Josep Fontana, uno de los mejores historiadores de nuestro país vivos, que buena parte de los avances... Cierta capacidad de enfrentamiento, cuando decías aquel día, ¿no? Ahora vamos a por ellos. Hay gente a la que por el modo en que se manifiesta, por el modo en que se habla, puede sentir miedo de vosotros. No es que yo quiera asesoraros acerca de cómo habéis de conseguir votos. Lo que sí digo es que el Partido Socialista, entre esas muchas cosas que ha hecho, ha sido el que ha generalizado las pensiones en España y la educación y la sanidad, y que no somos perfectos, Pablo, no somos perfectos. Tenemos defectos, pero a mí me parece que no sería justo que hoy yo pasara por alto, y me sería muy fácil, lo de las puertas giratorias referidas a Felipe González. Felipe González, que has citado muchas veces, es un referente de honor y de socialismo para millones de españoles. Le votaron muchísimos españoles y muchos le queremos. Y a mí me parece que si hay que hablar de ejemplos de desvergüenza, los tenéis más cerca en la derecha que en la izquierda. El Partido Socialista, y con la elección de Pedro Sánchez, no aspiramos a ganaros. A quien queremos ganarle es al Partido Popular. Si nos ayudáis a ganarle al Partido Popular, estupendo. Pero nuestro objetivo no sois vosotros. No queremos destrozaros. Queremos ganar en este país para hacer políticas que tengan que ver con la solidaridad y con la justicia. Y es verdad que no somos perfectos, que cometemos errores. Pero yo te diría que, aunque te venga bien para cosechar votos de los que antes fueron socialistas, si hay que poner ejemplos de desvergüenza,
piensa en Bárcenas antes que en Felipe González, porque hasta la comparación me ensucia la boca. Felipe González es un hombre de honor, y 20 años después de haber dejado de ser presidente del gobierno, que pueda ejercer una actividad privada con arreglo a la ley, a mí me parece que puede merecer críticas, pero yo creo que no debería ser el giro, la puerta giratoria de las críticas que hacéis a los planteamientos del PSOE. Pablo, nos quedan 3 minutos. 1 minuto para responder al presidente Bono. A toda velocidad, vergüenza y miedo. Es verdad que la derecha hace cosas terribles, pero eso a mí no me sorprende. A mí lo que me indigna es que alguien como Felipe González, que representó lo que representó las ilusiones de mucha gente, pueda terminar, por muy legal que sea, asesorando a multimillonarios como Carlos Slim en México o estando en consejos de administración. Qué bonito sería que un expresidente socialista, abogado laboralista de profesión, ejerciera su profesión cuando deja la presidencia, como hacen otros muchos responsables políticos. Respecto al miedo, es verdad que el PP va a tratar de agitar el miedo del miedo de Podemos, pero dice Josep Fontana